Seguimos hablando y desde otro enfoque sobre los derechos de los consumidores uruguayos, cuánto reclamamos, a dónde ir a reclamar cuando se nos presenta un problema con algún servicio en particular o alguna compra que podamos haber hecho. Estamos recibiendo a Gabriel Barandiarán, que es representante de una ONG Causa Común. Ha sido uno de los pioneros, Gabriel, en el tema este en Uruguay, donde... ¿Cuánto hace no se hablaba mucho de esto? ¿Hace una década? Prácticamente no se hablaba nada, ¿no? En Uruguay no se hablaba. Cuando en el año 95 empezamos a movernos con respecto a este tema, Uruguay no tenía una ley. Fue muy difícil que saliera porque en aquel momento Brasil no tenía mucho interés en que Uruguay tuviera una ley, o por lo menos quería participar. Porque con la defensa del consumidor tiene mucho que ver con las restricciones arancelarias para el comercio. Por ejemplo, si en aquel momento Brasil el aceite lo vendía en envases de 0,900 gramos, ¿se acuerda? Sí. Entonces, si nosotros decíamos que la medida era el litro, ya lo dejábamos afuera. Entonces, fue muy importante en aquel momento, el proceso fue largo y recién lo tuvimos en el año 2000, luego de que esta fue una ley que se votó 2 veces. Se tuvo que votar, es la única ley que salió de la Cámara de Diputados, un proyecto, y cuando fue al Senado, por un error, se votó otro. Entonces quedó anulada, porque directamente no se sabía si efectivamente teníamos ley o no. Entonces fue necesario votarla en el año 2000 de vuelta. Entonces es una ley que tiene 2 números, tiene uno solo, el anterior quedó anulado, y la 17.250 fue realidad a partir del 20 de agosto del año 2000. Que establece básicamente qué cosas, qué derechos del consumidor. Está bien, establece un marco regulatorio general amplio, además desde una perspectiva de que es una ley de orden público, por lo tanto está... Un abogado se va a enojar si digo esto, pero es que con un escaloncito un poquito más arriba que el resto de las leyes. Y esos principios están realmente buenos, se establecen derechos, se establecen cosas que están prohibidas, se establece qué puede estar o no puede estar en los contratos, en lo que uno llama la letra chica. De todos modos, claro, ya es una ley vieja, es una ley que tiene 13 años y las relaciones de consumo, como todas las relaciones humanas en las que los seres humanos tenemos algo que ver, no son estáticas. O sea, los proveedores se han venido adaptando. Los servicios no son los mismos, los proveedores no son los mismos. Y se van adaptando, diciendo, bueno, mira, nos prohíben esto, pero ¿cómo lo podemos hacer igual? Y bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, siempre las leyes requieren una especie de cúmplase de vuelta. O sea, volvemos a tratar de ponerla en vigencia para que la gente, o principalmente aquellos que están obligados, vuelvan a ponerse un poco las pilas. Veíamos un informe recién del área de defensa del consumidor del Ministerio de Economía. Nos explicaban allí que la demanda de gente que va a hacer planteos es muy fuerte, que incluso hay gente haciendo cola, arrancan a las 9 de la mañana y ya desde antes hay gente haciendo cola para poder ir a presentar su problema. Nos explicaban también que trabajan con muchos becarios, estudiantes de Derecho, que trabajan 4 horas y que tienen que tener, entre otras cosas, mucha paciencia, porque la gente que llega a hacer su reclamo en ese momento llega con un estado de ánimo muy particular, y que, bueno, sobre todo el tema servicios es el que más complica. ¿Dónde recurrir? Vos, por ejemplo, estás en una ONG privada, pero de a poquito se han ido creando. A veces la gente no sabe a dónde ir y termina siempre cayendo en esta oficina, ¿no? Está bien ir a esta oficina o llamar por teléfono, aunque a veces es un poquito difícil comunicarse. La defensa del consumidor es algo muy amplio y que teóricamente tiene que empezar aún antes de que tengamos un problema. En los hechos, cuando vemos esa cantidad de gente que va ahí, es fallas del sistema. Teóricamente, en un modelo ideal y perfecto, no debería haber gente que tiene problemas cuando compra. Deberían estar solucionados en el propio momento en el que se originan. Ahora bien, cuando algo funciona mal, obviamente, ¿y qué hacemos? ¿Quién podrá defendernos? Ahí tenemos un poquitito de responsabilidad los propios uruguayos. A veces tenemos que tomar conciencia de que nosotros somos responsables por las cosas que hacemos y a veces no siempre esa responsabilidad la asumimos con comodidad. Es muy común que cuando alguien comete un error o compramos algo o realmente fuimos perjudicados en una compra, muchas veces vienen y nos dicen, me vendieron esto, me vendieron lo otro. No es que te vendieron, es que compramos, capaz que compramos un poco apresurados, capaz que escuchamos mal o escuchamos lo que quisimos escuchar. Y los informes y informarnos, porque antes de comprar tenemos que tener un proceso. Ahora estamos en plena inquietud de qué es el consumismo y cómo evitar el consumismo, que es algo que también las organizaciones de defensa del consumidor hacemos. Bueno, en esa etapa nosotros tenemos que tratar de protegernos a nosotros mismos. Causa Común tiene una frase que dice, no hay mejor solución a un problema que no tenerlo. Entonces, antes de en forma impulsiva o en forma irrazonada, preguntar, informarnos y después sí comprar. Ahora bien,
a veces hay un problema. ¿Qué pasa cuando compramos y nos sale mal? O tenemos por el otro lado un proveedor que no nos dijo la verdad o que la cara simpática que nos daban antes de comprar ahora se traslada en otro. Bueno, ahí sí. El área de defensa del consumidor, más allá de esos problemas que tú mencionás, que es cierto, existen, es un aporte invalorable al todo el proceso. Y ahí deben dirigirse aquellos que no saben a dónde dirigirse, porque ellos lo van a saber derivar. Uno de los temas es, discúlpame, sí. Gabriel, es cuando uno firma, ¿no? Porque más allá de lo que uno compra, de repente uno puede comprar un aparato que funciona mal y bueno, tendrá un lío si se lo quieren cambiar o no. El tema es cuando uno firma por un servicio, ¿verdad? Nos explicaban allí en defensa del consumidor, el área de defensa del consumidor, que tienen muchos problemas, por ejemplo, con el tema de telefonía celular y los contratos. Muchas veces también con algunos servicios, por ejemplo, de acompañantes, ¿verdad? O esos servicios que, entre otras cláusulas, ponen, bueno, avisar con determinado tiempo cuando uno quiere dejar de tener el servicio, ¿no? Sí, ahí es importante, porque siempre me gusta remarcar, cuando principalmente hablamos con los ciudadanos, es piensen que en Uruguay la firma está un poco devaluada. O sea, decir, sí, yo no me acuerdo bien qué firmé. No, es como no me acuerdo bien qué firmé. Nosotros somos soberanos de nuestra vida y de nuestra riqueza o de nuestra pobreza o de lo poco o mucho que tengamos, hasta el momento en que firmamos, o hasta el momento en que pagamos, o hasta el momento que presentamos la tarjeta de crédito. A partir de ahí ya es problemático. Y firmar en Uruguay, acordar los contratos, y hoy hay una nueva modalidad que hay que prestar atención, que es cuando te llaman por teléfono, firmar obliga. Y cuando uno se obliga, el Código Civil, la base de nuestro derecho, establece que los particulares se obligan como a la ley misma. Entonces, después que uno firma, queda realmente enganchado. A veces dicen, sí, bueno, pero a veces uno no mira lo que firma. Yo siempre digo un poco en broma, un poco en serio. Digo, sí, pero yo también firmé en el registro civil una vez y la verdad me originó un cambio para siempre. brutal, y fue para siempre. Vale la firma. Entonces, prestémosle atención. El principal consejo que le podemos dar a la gente es, sean cautelosos, morosos a la hora de firmar y no firmen nada de lo que no están correctamente seguros. Y ahora, gracias a la técnica, hay que estar también un poco más avanzados. Hay muchas ofertas que se hacen por teléfono, está muy bien, a veces esas ofertas uno quiere sacar provecho de ellas porque son ofertas que son interesantes, pero tenemos que saber que si decimos sí, me interesa, dijimos sí, y al decir sí, se contrató. O sea, no necesariamente que no haya un contrato firmado implica que nosotros no hemos contratado. Es más, la gran mayoría de los contratos que realizamos no son firmados. Uno sube al ómnibus y no dice, por este acto vengo, ustedes guardan representantes de tal empresa y yo, el consumidor, vamos a contratar un convenio de transporte. No, callado la boca, vamos. Hicimos todo un contrato, jurídicamente es todo un contrato. Entonces, en esa perspectiva, seamos conscientes, la conciencia, seamos conscientes en el mundo en el que nos desenvolvemos y desenvolvemos nuestra vida cotidiana. Este tema lo disparamos hoy en el programa desde un artículo que está incluido en la rendición de cuentas, que de alguna forma cambia algunas cosas de la relación que tiene el uruguayo con algunos servicios, que es, bueno, hay algunos servicios que contratamos que se renuevan automáticamente, ¿verdad? Y muchas veces si nosotros a tiempo no avisamos, quedamos enganchados de repente por un año más. Esto se cambia en este artículo de la rendición de cuentas y el consumidor va a tener hasta 2 meses para poder revertir esa situación. ¿Cómo lo ves? Eso lo veo muy positivo, porque ¿qué pasa? Volvemos a las malas praxis. Una de las praxis que lamentablemente ocurrió prácticamente inmediatamente después de aplicada la Ley de Defensa del Consumidor, es la dificultad que tenemos las personas de aquellos contratos que se renuevan automáticamente poder rescindirlos. Era más fácil un divorcio con la esposa que divorciarse de un canal cable, por ejemplo. Digo, era realmente complejo. Entonces, esta ley tiende a darle la posibilidad al cliente a que tenga un periodo, ya más de lo que establece el contrato, para poder borrarse, porque muchas veces esos contratos estaban muy limitados, como por ejemplo, para poder borrarte uno tenía que llamar o avisar en forma fehaciente, y ya hay que saber qué es fehaciente, es telegrama colacionado, es un correo electrónico, es ir a la empresa y tener que firmar algo, en determinado periodo o ventana,
que muchas veces eran 15 días. Entonces, por lo menos ahora, esta es una buena idea. Tendría que haber más leyes, más cambios en la ley de defensa del consumidor, pero es un buen comienzo para aprovechar esta rendición de cuentas para sacar algo que va a beneficiar a todos. Gabriel, para cerrar, ¿qué es lo que más preocupa hoy desde la defensa del consumidor del mercado uruguayo, de las relaciones en el mercado uruguayo? Sí, ustedes estamos frente a la defensa del consumidor cada vez que un ciudadano se relaciona con otro a través de lo que uno denomina un contrato de consumo, que es lo que funciona habitualmente sin darnos cuenta. El tema de la salud es muy complicado. Está realmente complicado. Las últimas medidas han implicado un deterioro de los servicios que recibimos los que muchos dicen hay instituciones que han tomado muchísimos socios y no han ampliado la oferta que tienen, ¿verdad? O los servicios que tienen. No, y ahí además tenemos un problema con, principalmente, por un lado los trabajadores, que indudablemente ellos tienen su problemática, después los propios oferentes de los servicios, que son los propios médicos, que bueno, un poco cuando ellos hablan de defensa del consumidor, también son ellos los que hablan de defensa del consumidor, entonces no hay oposición de intereses, por más que en algunos sectores se han creado algunas organizaciones que a veces uno pretendería que ¿Quién reclamas? mejor. Si por ejemplo, en una mutualista no te dan la hora en el tiempo que te la tienen que dar, o el especialista que necesitas te lo dan para dentro de 3 meses, ¿cómo haces? Funciona. Hay un departamento en el Ministerio de Salud Pública, un área que recibe este tipo de denuncias, pero alcanza con ver lo que pasó en Paso de los Toros para darnos cuenta que estamos realmente frente a un problema serio y en donde los usuarios no podemos impactar o llegarle a los proveedores de salud para que corrijan las prácticas que vemos como usuarios. Porque está también la pérdida de tiempo, Gabriel, ¿no? De que la gente piensa, dice, ¿cuánta vuelta tengo que dar yo para poder solucionar esto? En el tema de la salud siempre decimos, analizamos en Causa Común, que si no hay una rebelión de los usuarios es porque no todos nos enfermamos a la vez. Entonces, claro, te enfermas tú y vos venís y me contás, pero yo digo, no debe ser tan grave. Y el día que me enfermo yo me acuerdo, digo, tenía razón, José, esto es un desastre. Si todos estuviéramos enfermos a la vez y todos pudiéramos ver cómo es que nos atienden en la salud, los problemas que tenemos, ahí creo que cambiarían un poco las cosas. Gracias por haber venido. Bueno, dejamos ahí planteado el tema. La página web de ustedes, ¿cómo es para poder entrar? Causacomún.com, ahí tenemos un sitio que dice dónde reclamar. Principalmente ahí informamos cómo reclamar online, porque hay muchos servicios online que hay que sacarle provecho. Si podemos evitar tener que movernos, ir a un lado para presentar un caso, hagámoslo de esa forma. También Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía tiene una página donde la gente puede denunciar a través de la propia página. Exacto, creo que es consumidor.gov.ui. Es oficial y tienen un elenco de gente muy valiente porque la verdad hacer la tarea que hacen y con los recursos que hacen, vaya no mi está saludo fácil. a ellos, no es fácil. Gracias, Gabriel. Nosotros vamos a la pausa, después venimos con otro tema de hace pocas horas nada más. Se acaba de aprobar una ley en el Uruguay que regula la megaminería. Hay quienes se están movilizando desde hace un buen tiempo rechazando el proyecto, por ejemplo, de Aratirí, que es el que está allí sobre la mesa, un megaproyecto que afecta por lo menos a zonas de 3 departamentos del este del país. Ya regresamos.